cuando me dijo, hermano, le toca predicar, pues aunque se me fue la enfermedad, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo primero que pensé, amén, es, no sé si voy a poder porque no me he sentido mal, he tenido fiebre, pero el Señor es bueno, amén. Hoy este día me levanté y me siento bien, amén. Yo sé que Dios obra en la vida de cada uno de nosotros y Dios trata con cada uno de nosotros. Dios está tratando conmigo en mi vida, al igual el Señor quiere tratar con su vida, hermanos. En el nombre de Jesús. Yo quiero que le demos una alabanza al Señor. Amén. Él es bueno. Él es grande, maravilloso. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero avanzar, hermanos, e invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis. Amén. Y vamos a leer el primer libro de Génesis. El primer capítulo, perdón. En Génesis 1:1. Gloria sea el nombre de Jesús. Y luego nos vamos a pasar a Génesis 1:27. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando todos lo tengan, me dicen con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vamos a ir a Génesis 1:27. Creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. Dando fuerte gloria a Dios, pueden tomar asiento. Más que una prédica, quiero dar una enseñanza. Amén. El Señor ha puesto este sentir de poder enseñar esto poco que hemos aprendido, y quiero hablar un poco acerca de las dispensaciones. ¿Cuántos han escuchado acerca de las dispensaciones? Amén. Hay 7 dispensaciones, amén, que la Biblia nos habla. La Biblia, es decir, la historia, se divide en 7 etapas, en 7 dispensaciones. Amén. Pero para ello quiero decirles que una dispensación es un periodo de tiempo, gloria sea el nombre de Jesús, es un periodo de tiempo en la historia en la cual Dios ha administrado, ha revelado y ha tratado con la humanidad. Amén. Es un lapso de tiempo determinado en la Biblia donde Dios ha venido tratando con el hombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Hay 7 dispensaciones. Amén. Tal vez ustedes, muchos de ustedes ya conocen acerca de las dispensaciones, pero el Señor ha puesto en mi corazón el poder hablarles de una de ellas. Amén. Hay 7 dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, el gobierno humano, amén, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, que es en la que nos encontramos en estos momentos, y la dispensación, la 7ª dispensación, el reino milenial, el último tiempo. Amén. Y es sorprendente cómo la Biblia, la palabra del Señor, nos habla. Este es un libro que desde el principio hasta el fin nos habla de las promesas y del pacto que el Señor ha hecho con el hombre, y sobre todo desde el principio habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para darnos la salvación. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Antes que nada quiero explicarles que cada dispensación tiene ciertas características. Amén. Como les decía, les quiero enseñar en esta hora. Entonces quiero que prestemos atención. Hay mucha información, quizá va a ser un poco extenso, pero vamos a ir avanzando rápidamente. Si usted quiere tomar nota, lo puede hacer. Amén. Pero vamos a aprender con la ayuda del Señor en esta hora. Amén. Y les decía que
cada una de estas dispensaciones tiene ciertas características. Amén. Cada una de ellas tiene como característica un pacto entre Dios y la humanidad. Como número 2 tiene un juicio. El juicio se da por no cumplir ese pacto. Amén. Y tiene una señal para corroborar y afirmar ese pacto. Amén. También hay unas ciertas personas, amén, unos ciertos personajes involucrados en cada una de las dispensaciones por los cuales Dios o en los cuales Dios trata, y a través de ellos Dios nos enseña en nuestra vida diaria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en esta hora vamos a aprender solamente de la primera dispensación, y como título de esta enseñanza le vamos a poner el nombre de esta dispensación, que se llama la dispensación de la inocencia. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta dispensación, hermanos, corresponde desde la creación, como hemos leído en Génesis capítulo 1. Esa corresponde desde la creación del ser humano hasta el día en que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Amén. O sea que ese periodo de tiempo, desde que Dios crea todas estas cosas, amén, y creó al hombre, amén, esa dispensación es llamada la dispensación de la inocencia. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Este nombre hace referencia a que Adán y Eva eran, como dice la misma palabra, inocentes. Un ejemplo es, ustedes saben que cuando un niño nace, un bebé nace, en sus primeros, cuando él nace, él no tiene conocimiento de lo que es lo bueno o lo malo. Amén. Su palabra, la palabra de Dios dice: dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Cuando un niño a veces nace y al parto él muere, se dice que él va directamente con el Señor. Amén, porque él no ha conocido pecado alguno. O sea, le pertenece, el niño es inocente. Muchas veces ocupamos esa frase, él no sabe, los niños no saben, son inocentes. Entonces a eso se refiere esta palabra. Adán y Eva en ese tiempo, cuando el Señor los crea, cuando Dios los crea, están inocentes, no conocen el pecado. Adán y Eva representan la humanidad en esos momentos. Eran los únicos seres humanos vivientes en esos tiempos. Gloria sea el nombre de Jesús. En el libro de Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 3, podemos encontrar, amén, en ese lapso de tiempo podemos encontrar la dispensación de la inocencia. No lo vamos a leer todo desde el capítulo 1 al capítulo 3, pero sí yo los invito a que puedan leerlo en sus casas detenidamente, y van a mirar todo lo que Dios les permitió a ellos, por qué hizo lo que hizo, por qué pasó lo que pasó, y hasta el capítulo 3 miramos el desenlace de cómo termina la historia de Adán y Eva, y empieza una nueva promesa. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero vamos a mirar en resumidos capítulos, en resumidos versículos, de cómo Dios trata con el hombre en esta dispensación. Por supuesto, en esta dispensación los personajes principales son Adán y Eva. Los protagonistas de esta historia, podemos decirlo así, son Adán y Eva. Gloria sea el nombre de Jesús. Ellos fueron llamados varón y varona. Amén. Pero luego Adán le cambió el nombre a ella por el nombre de Eva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eva, porque era madre o iba a ser madre de todos los vivientes. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a indagar y vamos a estudiar un poco en el estado, la condición donde todo esto se dio. Amén. Donde se encontraban ellos, para entender, amén, para comprender
es muy importante saber que Dios les habló y les permitió a llegar hasta donde llegaron, y permitió lo del huerto, lo del árbol de la vida que no podían comer, y sucedieron un sinfín de casos en ese momento que Dios lo permitió así, pero lo más importante es que Dios tenía un plan trazado, es que Dios tenía algo poderoso. Amén, porque Él estaba pensando en la humanidad. Él estaba pensando en ti, en mí, hermano. Él estaba pensando en que un día tú y yo íbamos a estar en este lugar, dándole la honra, dándole la gloria, glorificando ese nombre que es sobre todo nombre, y dándole nuestro mejor alabanza día tras día a Él. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, leíamos al principio, leíamos que Dios creó los cielos y la tierra. Leíamos que el universo entero lo hizo Él. Gloria sea el nombre de Jesús. Todo lo que en Él habita, todo lo que hay y ha de haber, Él lo creó, Dios lo creó. Todo el universo lo creó Dios. Amén. Creó diferentes seres vivientes, dice la palabra del Señor. Creó un ambiente totalmente perfecto para vivir, para la vida. Dice que creó la lumbrera menor, la lumbrera mayor, creó los mares, los cielos, dividió la oscuridad con el día, creó los animales y creó al hombre y a la mujer. Adán y Eva vivían en un lugar sin contaminación. Gloria sea el nombre de Jesús, donde la tierra no tenía que ser labrada ni trabajada. Amén. La tierra solita daba los frutos. Era tierra fértil, era tierra buena. Gloria sea el nombre de Jesús. Los animales quizá no se atacaban unos a otros. Amén. Los animales eran obedientes. Amén. Respetaban al humano. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Ese era un entorno perfecto para la vida. Ese era el huerto del Edén. Amén, el huerto del Edén. La Biblia nos dice que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esa semejanza estaba hablando de algo espiritual, hermanos. Amén, algo moral. Amén, había algo o el carácter de Dios. Cuando habla de la semejanza, a imagen y semejanza de Dios, está hablando de lo espiritual. Entonces Adán y Eva fueron creados perfectos, hablando espiritualmente. Gloria sea el nombre de Dios. Fueron creados bondadosos. Amén. Fueron creados con amor. Amén. Para dar. Amén. Fueron creados con virtudes. Amén. Fueron creados. Es decir, ahí había una paz, una tranquilidad, había una armonía, perdón. Entonces había una armonía entre los animales, las plantas. Era un paraíso completo. Era una belleza. No habían murmuraciones, no habrían complaints, no habían si hizo o no hizo, si va o no va, sino que ahí había una completa paz. Como dice la palabra, en aquel tiempo no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Así vivían en ese tiempo Adán y Eva. O sea que podemos ver el panorama, que lo tenían completamente todo. Gloria sea el nombre de Jesús. No le faltaba absolutamente nada, porque dice que Dios los alimentaba, las plantas producían su propio fruto, y ellos no les faltaba absolutamente nada. Eran completamente bendecidos en un lugar perfecto, amén, viviendo la vida perfecta. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero también fueron creados, amén, con la capacidad de elegir libremente. Ellos fueron creados con la capacidad de elegir libremente. Dios no quería crear un robot, amén. A un robot lo dirigen por medio de controles. A un robot el hombre lo maneja. Dios no quería eso para el ser humano.
Dios dice que puso un cuerpo, un alma, un espíritu, dice que sopló vida en ellos, amén, sopló aliento de vida en ellos y puso de su espíritu, amén, puso espíritu en ellos. Entonces los creó con la libertad de poder decidir, y a eso le llamamos hoy en día como el libre albedrío, amén, así se le llama. Entonces los creó con esa capacidad. Por eso es que hoy nosotros podemos decidir entre lo bueno y lo malo, entre si obedecer al Señor o desobedecer su palabra. Entonces esa decisión está en nosotros porque así nos creó Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Me están siguiendo, hermanos? Vamos a continuar, vamos a avanzar. Entonces estamos hablando de que hay dos personas, Adán y Eva, en el huerto del Edén, en un lugar perfecto. Amén. Y ellos también perfectos, santos y puros. Amén. Inocentes. Amén. Inocentes en letras mayúsculas. Inocentes, y todo parece que iba bien. Inocentes porque acuérdense que ellos aún no habían conocido el pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. Notemos que estos tenían una relación con Dios directa, tenían una conexión con Dios directa. Amén. Esta era la nueva criatura que Dios había creado, amén, hablando del hombre y la mujer, y esa relación que ellos tenían era una relación. Dios entablaba una amistad con cada uno de ellos. Dios llegaba y se sentaba a hablar con ellos. Si ellos necesitaban hablar con Él, Dios estaba allí al lado de ellos. Si ellos necesitaban pedirle algo a Dios, Dios los atendía en su perfecta voluntad, suplía sus necesidades, y Él estaba como su amigo, amén, como su creador, como su Dios. Y entonces ellos tenían la libertad de poder servirle, tenían la libertad de poder adorarle, tenían la libertad de poder acercarse más aún a Él y conocerle más. Tenían ese conocimiento de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Y entonces ellos se presentaban delante de Dios y Él estaba con ellos en todo momento. Amén. O sea que podemos entender que ellos no tenían ningún obstáculo para acercarse a Dios. No habían paredes, no había un velo, no había una cortina, no había nada que dividiera entre estar delante de Dios. No había pecado que dividiera entre el hombre y Dios, y por eso es que había esa cercanía, había esa comunicación directa con Dios. Pero también cabe recalcar que ellos no tenían conocimiento de lo que era el pecado, como ya lo había dicho. No sabían qué era el pecado, y ellos estaban inocentes como un niño. Ese era el ambiente donde ellos se vivían. Eso era el ambiente, el diario vivir de ellos. Era una vida perfecta, podemos decirlo así, hasta ahora. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. También ellos tenían una provisión completa. Ellos podían comer de todo árbol. Esta vez Dios les mandó y les dijo: ustedes pueden comer de todo lo que hay aquí. Y también podían comer, podemos decir que ellos eran ricos, digámoslo así. Ellos lo tenían todo, nada les faltaba. Tenían salud, tenían provisión espiritual, estaban bien a la par de Dios y no les faltaba absolutamente nada. Nada les faltaba, pero quiero recalcarlo así, y lo puse entre paréntesis para hacerlo notar, que mis hermanos, no es necesario tenerlo todo para serle fiel a Dios.
Muchas veces pensamos que hay necesidad de tener mucho, tener un buen trabajo, tener el mejor carro, tener la mejor casa, estar bien económicamente, estar bien aquí en la tierra para nosotros después poderle ser fiel a Dios. No es necesario. Con lo poco o mucho que tengamos, podemos serle fieles al Señor. La Biblia dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Si nosotros con lo poquito que nosotros tenemos le hacemos fiel a Dios, grandes cosas Él va a hacer en nuestras vidas. Y no solo en nuestra vida económica, sino sobre todo en nuestra vida espiritual. Me quiero hacer un paréntesis aquí. Si Dios te bendice en tu trabajo, amén, por muy poco que sea, debemos serle fiel al Señor. Debemos serle fiel al Señor. Y quiero decirlo de esta forma porque Dios mira la acción del hombre. Dios te bendice, pero Él espera que cumplas con tu parte. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. También ellos tenían esa provisión, podían comerlo todo, tenían todo, pero así, hermanos, no hay que esperar a tenerlo todo para hacerle fieles al Señor. Podemos hacerle fiel al Señor con lo poquito que tengamos y ya verán cómo Dios nos va a catapultar a cosas aún mayores. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Ustedes lo creen conmigo? Yo lo creo. ¿Saben por qué? Porque yo he podido ver la mano del Señor en mi vida. Yo he podido ver la mano del Señor en mi vida, en mi casa, amén, en mi trabajo. El Señor ha sido fiel, amén. Así que, hermanos, Adán y Eva lo tenían todo cuanto a la estabilidad física, moral, económica y en cuanto a su conocimiento para con Dios, estaban completos. Pero aún así, cuando lo tenían todo, fueron infieles a Dios. Amén. Aunque lo tenían todo, y lo que les decía al principio, muchas veces esperamos nosotros a tenerlo todo. Amén. Para hacerle fieles al Señor. Pero muchas veces, aunque lo tengamos todo, Adán y Eva lo tenían todo, pero aún así fallaron a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero a pesar de eso, Dios hace un pacto con el hombre. Dios hizo un pacto con Adán. Amén. Y de esto habla esta dispensación. Este pacto representa la humanidad. Este pacto se conoce como el pacto edénico o el pacto adámico, porque se lo hizo Dios a Adán. Amén. Dios hizo un pacto con Adán. Amén. Génesis 2, 15, 17. Acompáñenme en estos 3 versículos. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que, en resumidas palabras, el pacto consistía en una sola palabra: obediencia. Eso era el resumen de lo que Dios estaba diciéndole a Adán. Obediencia. La obediencia. Gloria sea el nombre de Jesús. Solamente obediencia. Pero cada pacto, amén, en cada pacto hay unos puntos fundamentales. Entonces vamos a mirar unas características de cada uno de estas características que conforman el pacto que Dios hizo con Adán.
en Génesis capítulo 1, versículo 26. Podemos leerlo allí brevemente. Génesis capítulo 1, 26, ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice: señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Dios le había dado el señorío a Adán. Le había dado la facultad. Dios le había dado el poder para que él pudiera señorear sobre los animales, sobre las bestias del campo, sobre los peces, sobre todo aquel animal que se arrastre. Incluso Adán fue el encargado de ponerle los nombres a cada uno de estos animalitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Génesis capítulo 1, versículo 28. También dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios les permitió a ellos, amén, señorear sobre todos los animalitos, pero también les dijo que se multiplicaran. También les dijo que poblaran la tierra. Amén. Y aquí en este versículo vemos un principio muy importante que Dios nos muestra, y es que Dios estableció el matrimonio entre el hombre y la mujer, porque dice que Él los creó, varón y hembra los creó. Y jóvenes, pongan atención, la Biblia dice, no lo dice la iglesia, lo dice la palabra de Dios y lo dijo el Señor, que varón y hembra los creó. Amén. En la escuela nos pueden decir un sinfín de cosas, pero nosotros sabemos que Dios dijo: varón y hembra los creó para que se unan en la bendición del matrimonio. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en Génesis 1:30 nos dice: y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea que también les permitió comer de todo animal. Amén. Entonces miramos que también Dios les permitió que ellos podían comer de todos los animales. Pero note algo, si nos vamos a Levíticos 11, en 11:1 en adelante, no sé si me lo puede proyectar. Levíticos 11:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decirle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. El que sigue, hermano. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Y así casi que todo el capítulo 11 de Levíticos habla de los animales que Israel en ese tiempo podía comer o no podía comer. Pero miramos y acabamos de leer en Génesis que dice de que de todo animal de la tierra pueden comer. Entonces quiero explicarles algo para que no se confunda de que estamos hablando de dos dispensaciones diferentes. No es que la Biblia se contradiga, sino es que Dios está hablando a Adán en la dispensación de la inocencia, que en ese momento podían comer de todo animal, pero en el Levíticos no está está en otra dispensación, la dispensación de la ley. Amén.
¿Y por qué podían comer ellos animales en Génesis? Porque el pecado todavía no había entrado a la tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces entendemos esa parte. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a avanzar. Porque el pecado no había entrado en la tierra. Bueno, hasta ahí entonces podemos entender que Dios permitió que Adán señoreara sobre los animales. Amén. Que se procrearan y se multiplicaran sobre la tierra y que podían comer de toda provisión. Pero también le dio la orden para trabajar. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Muchas veces pensamos que el trabajo se produjo por el pecado. Amén. ¿Cuántos creen que el trabajo se produjo a través del pecado de Adán y Eva? Entonces muchas veces estamos trabajando fuerte en el sol y decimos, ay, por culpa de este Adán nosotros estamos aquí sufriendo. Amén. Pero saben que Dios lo puso a trabajar a Adán antes del pecado. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Génesis 2:15. El trabajo es una bendición, el trabajo es bueno, hermanos. El trabajo no es una maldición. Gloria sea el nombre de Jesús. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces le puso a trabajar para que labrara el huerto, aunque estaba más fácil porque dice que la tierra producía su fruto de por sí solo. Pero él lo tenía que labrar y también lo tenía que guardar. O sea, tenía que cuidarlo ¿de qué? De que el malo, de que el maligno, de que el enemigo no entrase a ese lugar, no entrase al huerto. Él tenía que proteger ese huerto, hermanos, para que la serpiente no pudiera entrar a ese lugar. Amén. En esto consistía el pacto edénico. Amén. Obedecer todos estos mandatos del Señor. Amén. Pero de todo esto, de todas estas grandes bendiciones, de todos estos grandes órdenes, Dios solamente le dio una prohibición. ¿Ustedes se acuerdan de qué los prohibió? Amén. Y lo único, solamente lo único que Él les prohibió es que, eso está en Génesis 2:16, dice que Dios mandó a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y en el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces esa era la única prohibición que Dios le puso al hombre. No comas de esto y todo va a estar bien. Las bendiciones van a seguir fluyendo, toda tu provisión va a estar ahí. Si no comes de ese árbol, vamos a estar bien. Todo va a estar bien. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero llegó la desobediencia a la vida del hombre. Llegó el fracaso, llegó el pecado y pudieron comer de ese árbol. Amén. Entonces note de que la razón por la cual permitieron que la serpiente entrara y tomara y hablara con la mujer, no fue por culpa de la mujer. Amén. Entonces muchas veces le echamos la culpa a la mujer. Pero note de que Dios le había dado un trabajo a Adán. Amén. ¿Cuántos hombres? Amén. Dios le había dado un trabajo. Dios nos ha dado un trabajo, hermanos, caballeros, sacerdotes de hogar, que cuidemos del huerto, que cuidemos de la familia, que cuidemos del hogar, que cuidemos de los hijos, que cuidemos de ese matrimonio que Dios te ha dado. Dios nos ha dado un trabajo. Dios le dio un trabajo. Cuida, guarde ese huerto para que el enemigo no entre. Amén. Para que no falte la provisión a tu casa, a tu hogar. Amén. Él descuidó. Adán se descuidó y permitió, por el descuido de su trabajo, permitió que entrara la serpiente y hablara con la mujer. Y ahí empezó el fracaso, y ahí empezó el descuido, ahí empezó el pecado. Amén. Y como consecuencia vino el juicio, porque Dios tenía que cumplir su palabra. De tal manera que si comes de este árbol, ciertamente dice, morirás. Morirás. Amén.
Y todo comienza por ahí, por ese descuido, amén. Pero la serpiente era muy astuta. Dice la palabra de Dios que la serpiente era muy astuta y esperó el descuido de Adán para poderse meter por ahí, por el huerto, y poder hablar con la mujer, con Eva, amén. El enemigo siempre va a buscar la manera de dañar los pactos de Dios, de dañar el pacto de Dios, amén, con un solo propósito, con una sola cosa, de quitarte la bendición, de quitarnos la bendición, amén, del Señor, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Recordemos que lo que los mantenía en los pactos de Dios siempre había sido la fe a las promesas de Dios. Eso era lo que siempre los mantenía. La fe era lo que los sostiene. La fe es la que nos sostiene siempre a nosotros, hermano. Por fe es que usted está aquí. Por fe es que usted está escuchando la palabra del Señor en estos momentos. Amén. Y aunque quizá tenga sueño, pero usted por fe sabe que Dios está hablando a su vida y que es necesario estar en este lugar para llenarnos de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, amén. Vamos a ir avanzando para terminar. Que sea el nombre de Jesús. La fe es la que nos sostiene, hermanos. Por fe dice de que por fe Adán fue salvo, porque creyó a la promesa del Señor. Amén. Por fe dice que nosotros encontramos no es por vista. Esto no es por vista, la salvación no es por vista, es por fe. Amén, es por fe. Dice de que si confesáramos con nuestra boca y creyéramos con nuestro corazón que Jesucristo levantó de los muertos, entonces será salvo. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces esto es por fe. Gloria sea el nombre de Jesús. Y aquí la fe juega un papel muy importante. Dios dijo, no coman del árbol, van a morir, no hagan esto, no hagan lo otro, no se acerquen. La serpiente les dijo, no va a suceder eso, no van a morir, no vais a morir, le dijo la serpiente, no hagas caso, ciertamente no vas a morir, amén. Tómenlo, tóquenlo, cómanlo, amén. Y eso es lo que el enemigo está haciendo en estos tiempos, hermano, amén. El enemigo en estos tiempos nos está diciendo no vayan a la iglesia, amén. No necesitamos a Cristo, gloria sea el nombre de Jesús. No necesitamos escuchar palabra de Dios, no necesitamos eso cotidiano, amén, eso aburridor. El enemigo eso es lo que está queriendo poner en estos tiempos en nuestras vidas, amén, hacernos creer. Dice de que a veces por ahí los amigos y las amistades nos dicen el pecado es un pecado pequeñito, una mentira pequeñita, un pecado pequeñito, no vas a traer consecuencias. El enemigo te está queriendo inducir a todo esto y dice no vas a traer, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que ahí entre los amigos, entre las amistades nos vayamos por ahí a lugares donde no debemos ir. Gloria sea el nombre de Jesús. Y muchas veces también el enemigo nos quiere decir lo que te dicen en la iglesia no es verdad, no es cierto. Pero yo sé que aquí hay hombres y mujeres, amén. Hay hombres y mujeres de Dios que estamos cuidando de ese huerto, amén, cuidando de que la serpiente no entre a nuestros hogares, de que la serpiente no entre a nuestras vidas, de que la serpiente no entre a los matrimonios, que la serpiente no entre a nuestros hijos, a nuestros niños, amén. Debemos de cuidar, amén, debemos de cuidar nuestras familias, porque desde el momento de que la serpiente entró y engañó, lo prohibido para Dios y para nosotros se vuelve algo deleitoso. Se vuelve algo deleitoso ante los ojos del hombre. Amén. Y terminamos diciéndole a lo bueno malo y a lo malo le terminamos diciendo bueno. Eso es lo que hace el pecado.
Amén. El pecado trastorna. Dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Amén. Eso era lo que pasó. Amén. Eva vio ese árbol apetitoso. Eva vio ese árbol deleitoso. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a avanzar y vamos a brincar. Amén. Tenemos un trabajo, hermanos. Tenemos un trabajo por hacer. Tanto los hombres sacerdotes del hogar tenemos un trabajo por hacer en nuestros hogares. Amén. Leer la palabra de Dios. Leer la Biblia con sus hijos, con su esposa, con sus familiares. Amén. Hacer un devocional. Hacer un altar familiar. Para cuidar de ese huerto. Amén. Amén. Hay un trabajo para las hermanas, las mujeres, para que doblen rodillas, pidan por sus hijos, pidamos por la iglesia, por sus hijos, por su familia, para que el enemigo no entre. Amén. Para que el enemigo no destruya. Amén. La vida de cada uno. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Perdieron la inocencia. Vamos a ir avanzando. Perdieron la inocencia. La Biblia dice que se le abrieron sus ojos a ellos. Amén. Por causa del pecado ellos pudieron ver su desnudez. Ahí empezó el juicio de Dios. La desobediencia al pacto atrae como consecuencia el juicio. Y el juicio, la maldición y la muerte. Eso es lo que atrae. Amén. Comienza a entrar la maldición y la muerte. Y ellos fueron expulsados, dice, del huerto. Ellos fueron expulsados por causa del pecado. Y después de estar en ese ambiente perfecto que lo describíamos al principio, quizá Adán, quiero pensar, de que él dijo, después de haberlo tenido todo, después de que no nos faltaba nada, después que no nos faltaba la provisión de Dios, después de que Dios nos suplía nuestras necesidades, después que podíamos tener una conexión directa con Dios, podíamos hablar con Dios, le pedíamos un favor, Él ahí estaba con nosotros, y ahora vamos a perder esa conexión. Porque cuando la muerte espiritual llega a la vida de una persona, pierdes esa comunicación directa. Hay algo que divide. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús, porque dice la palabra, por cuantos todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado dice que es muerte. Y eso fue lo que sucedió. Y quizá no había una salida para Adán. Él se vio quizá en una circunstancia difícil. Él quizá se vio como quizá algún día tú y yo nos encontramos cuando le fallamos al Señor. Amén. Él quizá se vio en la condición de que le he fallado al Señor. Pero el Señor siempre los buscó. Amén. Y eso es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros cuando le fallamos al Señor, hermanos. Dios siempre intenta buscarte y llamarte por tu nombre. Dice que le llamó por su nombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y lo primero que uno hace cuando ha fallado al Señor es que se esconde, es que bajas la cabeza, es que no hayas que hacer, te sientes desnudo, te sientes indigno, te sientes sucio. De esa forma se sentía Adán en esos momentos. Pero Dios lo llamó, Dios los buscó, Dios quería saber, Dios ya sabía lo que había pasado, pero Él quería preguntarles: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Gloria sea el nombre de Jesús. Él quería hablar con ellos, Él quería tener una conversación íntima con ellos, pero el pecado ya no podía. Adán y Eva ya no podían tener esa conexión íntima, ya no podían tener esa plática de amistad, de amigos con Dios, porque había algo que había destruido esa relación, y eso era el pecado. Gloria sea el nombre de Jesús, gloria sea el nombre de Jesús. Comenzó a entrar eso en sus vidas. Amén. Y entonces empezamos a ver todas estas cosas como cuando pasa esto en la vida espiritual,
Cuando el pecado, nosotros permitimos que el enemigo entre como la serpiente y llegamos al pecado, empezamos a mirar las cosas como si nada, no nos importa nada. Ya los cultos nos parecen aburridos, amén. Ya todo empieza a cambiar en nuestras vidas, amén. Las bendiciones de Dios se alejan de nosotros, amén, porque dice la Biblia que por cuantos todos pecaron, ¿verdad? Fueron destituidos de la gloria de Dios, y las bendiciones empiezan a alejar de nuestras vidas. El venir a la iglesia nos parece aburrido. Muchas veces decimos, yo ya no siento lo mismo que antes. Algo está pasando. Quizá nosotros esperamos sentir algo por ver al que está parado aquí, por ver al músico que está tocando, por ver al hermano que está dirigiendo, y decimos, ya no siento lo mismo que antes, que yo sentía. Pero no es por los músicos, pero no es porque el que está parado en este lugar, pero no es por el hermano que está dirigiendo. Es porque algo ha pasado, algo está pasando en nuestras vidas. Hemos perdido la conexión. Hemos perdido la conexión con el Señor. Algo está pasando en nuestros hogares. Algo está pasando. Hemos dejado entrar. Hemos dejado entrar la serpiente a nuestro hogar. Hemos dejado entrar la serpiente a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a sus esposos, a nuestras esposas. Hemos dejado que entre, que se apodere, y no nos hemos parado firmes, hermanos. Debemos de pararnos firmes y pelear, cuidar ese huerto, cuidar esa familia. Si algo está sucediendo, si el esposo está desanimado, vamos, esposa, ore, ayune, eleve esa oración, porque si uno está caído, el otro lo levanta. Amén. Si su esposa está desanimada, hermano, usted es el sacerdote, levántese en oración, cuide su huerto. No permite que el enemigo le robe esa bendición que con tanto esfuerzo, con la ayuda de Dios, usted ha logrado construir. Mire, tiene unos hijos hermosos. Amén. Quizás muchos no podían tener hijos, pero Dios te ha dado esa bendición de poder tener hijos. Porque esa es una de las promesas del Señor. Amén. Y hemos creído a sus promesas, y por fe es que Dios ejerce en nosotros esa bendición, pero no permitamos que esa bendición se vaya de nuestras vidas por descuidar el huerto, por descuidar nuestra familia. Amén. Tenemos un trabajo, hermanos. Amén. Este fue el juicio a la desobediencia del pacto. Amén. Siempre va a haber juicio cuando un pacto no es cumplido. Siempre van a haber consecuencias cuando hay pecado. Amén. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor cuando hayan problemas. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor cuando hayan circunstancias difíciles. Cuando hayan dificultades, es cuando con más ahínque, con más fuerza, con más entusiasmo debemos de adorar al Señor y no permitir que el enemigo se robe nuestra bendición. Hay un personaje de la Biblia que cuando estaban peleando la batalla, él mantenía sus manos levantadas hacia la presencia de Dios, y cuando él bajaba sus manos, ellos empezaban a perder la batalla, pero cada vez que él levantaba sus manos, había victoria de parte del Señor. Y así es en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros levantamos esas manos, adoramos al Señor en medio de esas circunstancias, Dios hace cosas grandes. Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas poderosas, porque creemos en un Dios que todo lo puede. Mi hermana decía algo muy importante, que ella quizá pudo haberse desahuciado, que ella quizá pudo haberse desanimado, pero en medio de la circunstancia, en medio del diagnóstico del doctor, ella pudo levantar sus manos y creer, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y con él yo me voy a levantar. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús, porque a ese Dios hemos creído, hemos confiado. En medio del fracaso del hombre, a pesar de su falencia, Dios da una salida, hermanos. No todo está perdido. Dios da una salida y Dios le da una promesa a Adán. Terminando, dice
Génesis 3:15, que Dios le da una promesa a Adán. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de la serpiente, amén, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Hay una promesa, amén. Esa fue la promesa de Dios, que de una mujer, de la simiente de una mujer, del vientre de una mujer, iba a venir alguien, un Salvador, que iba a vencer esta serpiente, que iba a vencer el pecado, que iba a vencer, amén, todo eso, maldición, amén, que el pecado trae a nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. En Génesis 3:21, Dios da un principio, amén. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, dice. Se les hizo ropas a ellos. Aquí el Señor le está mostrando un ejemplo a Adán. Iba a cumplir su promesa, amén. Él está mostrando de qué forma, de qué manera él iba a cumplir su promesa. Le está dando un ejemplo a Adán, que con esas túnicas iba a cubrirlos de su desnudez, porque ellos dicen que abrieron sus ojos por el pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza y se escondieron, amén, porque lo que Dios dijo que tenía que cumplirse, se tenía que cumplir. Si Él les dijo: no coman de ese árbol porque ciertamente morirán, y sabemos que la paga del pecado es muerte, se tenía que cumplir porque se tenía que cumplir. Pero Dios tenía una opción, amén. Usó a este animalito, amén. Pudo haber usado cualquier animal, pero déjeme usar la imaginación y digamos que usó a un cordero y lo mató. Y de ese cordero hizo túnicas, hizo ropa, hizo pieles para cubrir el cordero no tenía la culpa de nada. La culpa la había tenido Adán y Eva. Los que habían pecado eran Adán y Eva. Pero hubo un sacrificio. El corderito tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. Lo que Dios dijo lo tenía que cumplir, amén. Amén, por el pecado tenía que morir. El animalito fue la propiciación de sus pecados para cubrir su vergüenza. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso es que cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, inmediatamente él dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Hablando, y esto hace referencia hablando de que un día Jesús iba a llegar, de que un día Jesús iba a venir a morir, a ponerse como ese cordero inmolado que sin pecado dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Pueden ponerse de pies. Aferrémonos, hermanos, a nuestras promesas, a las promesas de Dios, a esas promesas, amén. Y aquí termina la dispensación de la inocencia. Empieza con una bendición de Dios, pasa por unos personajes, pasa por un pacto, y cuando el pacto es desobedecido, hay un juicio, hay muerte, pero el Señor siempre tiene una salida en medio de la circunstancia, y Él tiene una promesa. Aferrémonos a la promesa de Dios, creámosle a Él. Adán se salvó por la fe a esas promesas. Tuvo fe en que quizá Adán dijo: no todo está perdido, si le hemos fallado a Dios. Pero al mirar ese sacrificio de ese corderito, dijo:
No todo está perdido y quizás le dijo a Eva, echémosle ganas. Esforcémonos un poquito más. Salgamos adelante. Hay una oportunidad. Hay una promesa de parte del Señor. Las promesas del Señor son las que nos llenan de fe. Las promesas del Señor son las que nos dan ese motivo para seguir adelante, hermanos. Aférrate a esas promesas. Vamos a alabar al Señor y terminar con una alabanza. Gloria sea el nombre de Soy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con el fuego de tu amor. Clamando soy a ti, Señor, clamando soy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con el fuego de tu amor. De tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando soy confiado en sus promesas, clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy confiado en tus promesas, clama a mí, yo te responderé. Clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con el fuego de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con el fuego de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy confiado en tus promesas, clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy confiado en tus promesas, clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy confiado en tus promesas, clama a mí, yo te responderé. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a orar para despedirnos. Que sea el Señor Jesús guardando nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por el tiempo que nos has permitido poder estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, por tu provisión, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar, Señor, ese huerto, a cuidar lo que tú nos has dado, Señor, a cuidar tus bendiciones, a cuidar esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Despídenos con bien, Señor. Que vayamos, Señor, a nuestros hogares con bien, Señor, y que tu presencia nunca nos falte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.